Cada minuto se envían en el mundo 187 millones de correos electrónicos. Se publican 481.000 tweets. Se mandan 38 millones de mensajes por WhatsApp. Se revisan 174.000 publicaciones de usuarios en Instagram. Cada minuto, los usuarios efectúan 3,7 millones de peticiones de búsqueda en Google. Se ven 4,3 millones de vídeos en YouTube. Se instalan 375.000 aplicaciones. Se entran 973.000 veces en Facebook. Y se efectúan 1,1 millones de desplazamientos en Tinder. Eso, amigos, es lo que está ocurriendo ahora mismo, en este minuto, en la red. ¿Qué consecuencias tendría, por ejemplo, la desconexión de Internet, pues, durante solo 24 horas para un país como España? Este día a oscuras sería una auténtica hecatombe a nivel de gestión. Habría un parón técnico que afectaría todas las capas económicas, todas las capas del consumo y a todas las capas de las empresas. Y ojo, porque esta hipótesis no es ningún disparate. Estamos hablando de una amenaza muy real, la amenaza de un ciberataque. El caso de que una potencia extranjera pudiera desenganchar a nuestro país de Internet, pervirtiendo todo el sistema. Sin embargo, tampoco hay que ponerse en el caso extremo de la manipulación por parte de un grupo terrorista. Un simple sabotaje de las redes también tendría consecuencias nefastas. Afectaría a servicios esenciales como la teleasistencia o la seguridad en la violencia de género, que funcionan por control telemático. Y es que vivimos en una sociedad en la que manda el llamado Internet de las cosas. Cada vez más los servicios están conectados unos a otros a través de la red. Y la amenaza de un ciberataque ya no es una utopía, sino algo muy real. Por eso hay que plantearse si esta conectividad tan global es buena o no. Señor, Nueva York informa de una caída en el sistema del tranvía. Amtrak informa de una caída total de sus comunicaciones. La aviación civil da alerta máxima. Se les ha caído la red de control. Es un ataque. Los expertos coinciden en enumerar todo lo que se paralizaría en España si ésta se desenchufase durante un día. Para empezar, las bolsas no podrían abrir, pues las transacciones se hacen a través de la red. No se podría comprar con tarjeta de crédito ni sacar dinero. Los servicios de teleasistencia, como decíamos, a las personas dependientes y los contadores de la luz inteligentes quedarían literalmente en stand-by. También acabaría muy perturbada la actividad en los hospitales y en las redes ferroviarias. El país prácticamente se paralizaría. Sería como estar un día hibernando. El escenario sería especialmente desastroso para las empresas que dependen del comercio electrónico. Aunque las empresas realizan sus propias copias de seguridad, muchos de los datos aún así serían irrecuperables. Las redes privadas de la mayoría de las compañías están evidentemente conectadas a Internet y por tanto quedarían bloqueadas. El peligro, como decimos, está en los sabotajes a infraestructuras muy sensibles, infraestructuras que usan redes que son accesibles a través de Internet y cuyo funcionamiento, si quedase, como decíamos, perturbado, podría afectar incluso a la seguridad del país. Es el caso de los mecanismos de monitorización de una ciudad, de sus redes de transporte, las de control de tráfico, cualquier centro de control de un ayuntamiento o de la DGT. En caso de sabotaje estas redes, pues el Estado quedaría a ciegas. A ver, quiero todos los ordenadores de telecomunicaciones, transportes e internet. Es un caos total. Y me da igual lo que cueste. Que es un caos total.
Eso no lo sabemos. Y eso es un mito irrealizable. ¿Solo un mito, sí? Por favor, dígame que esa solo está de adorno y que no está al mando de nada. Que es un caos total. Es un atentado en 3 fases contra toda la infraestructura nacional. Fase 1, te cargas todo el transporte. Fase 2, finanzas y telecomunicaciones. Fase 3, eliminar todos los servicios, gas, agua, electricidad. Todo lo que funciona con ordenadores, que hoy en día es casi todo. Por eso lo llaman caos total, porque se cargan todo. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Farrell? Baja la voz, ¿vale? Nadie ha hablado de un caos total, a no ser que me digas que has ayudado a montar uno. ¿Qué? No, hombre, yo solo intento explicar. Agradezco tu interés, pero sabemos lo que hacemos. Hay muchas infraestructuras que se conectan a redes que usan la misma tecnología que Internet y que el Estado las controla de forma remota. Es el caso de las centrales eléctricas, por ejemplo. También los trenes de alta velocidad. Su interrupción desataría evidentemente un caos. Lo más importante en ese conjunto de redes sensibles que están detrás y que son accesibles a través de Internet. Ese día desenchufados tendría también consecuencias a nivel individual. Estaríamos más estresados y más solos, pues la sociedad ha supeditado su funcionamiento tanto a las nuevas tecnologías que solo el hecho de estar un solo día desconectados, como decíamos, derivaría en un auténtico caos, en este caso, a nivel personal. Estas 24 horas de oscuridad sumirían en un alto nivel de estrés a la generación de los nativos digitales, los nacidos a partir de 1995, esos que vinieron al mundo con un ratón en una mano y una tableta en la otra. Estos jóvenes se quedarían totalmente perdidos, pues han vinculado su capacidad para resolver problemas a la existencia de Internet y de la tecnología. El impacto sería menor en la generación de baby boomers, los nacidos entre 1945 y 1964, y los que tuvieron también una infancia analógica y una madurez digital, como muchos de vosotros oyentes y un servidor que os habla ahora mismo. Estas personas, nosotros, bueno, pues tendríamos, a juicio de los expertos, pues más facilidad para adaptarnos y sobrevivir en ese hipotético día de tinieblas. La ausencia de Internet, en nuestro caso, no perjudicaría nuestra capacidad de comunicación ni de toma de decisiones, y transmitir información pues nos llevaría simplemente una simple adaptación. Sin embargo, los nativos digitales tienen más capacidad multitarea, pero siempre en mundos virtuales, que en este caso estarían completamente apagados. Imaginad una empresa donde los directivos o empleados mayores de 40 años son mayoría. Bueno, pues vivirían el percance como una anécdota, mientras que los jóvenes no sabrían cómo defenderse, se verían totalmente inutilizados, totalmente interrumpida su actividad. Al país le costaría recuperarse de las consecuencias de este día a oscuras, aunque los daños serían difíciles de cuantificar. Mucha información se perdería y para muchas empresas sería vital para su supervivencia. Por ello, la inteligencia de los países se centra precisamente en tratar de protegerse contra ciberataques y en cómo obrar en caso de desconexión. Cuesta imaginar cómo era nuestra vida sin Internet y, sin embargo, no hace tanto de eso. A mediados de los años 90 los smartphones eran productos de auténtico lujo y casi de ciencia ficción. Y aunque para finales de esa década algunos hogares españoles comenzaban a conectarse a la red, lo cierto es que el peso económico que la red tenía en esos años es apenas una radiografía muy tenue en lo que se ha convertido en la actualidad. Y sin embargo, aunque hablamos de una probabilidad diminuta, no es completamente descartable que un día un devastador ataque informático pues nos mande directamente durante al menos 24 horas a la edad de piedra. Pero, ¿qué nos van a contar a nosotros de probabilidades muy pequeñas? ¿Cuántas probabilidades teníamos de vivir esta pandemia? ¿Cuántas probabilidades teníamos de ver en directo cómo el mundo entero entraba en cuarentena? Tal vez la pregunta no sea si puede o no ocurrir un apagón digital, un apocalipsis digital, como
lo llaman muchos expertos. Tal vez la pregunta es ¿cuándo ocurrirá ese apagón digital? ¿Cuándo la humanidad volverá de golpe a la edad de piedra? Quizás para siempre. Es terrorismo virtual. ¿Qué? Es de locos. La primera vez que oí hablar del caos total. Consideré que resultaría flipante que alguien pudiera hacerlo. Solo contar a un simple botón. Cargarse el sistema por diversión. No es un sistema. Es un país. Hablas de personas. Un país entero lleno de personas que se han quedado a solas y muertas de miedo en sus casas, ¿vale? La empresa británica Merchant Matching, compañía que se dedica al procesamiento de pagos y transacciones de tarjetas de crédito, ha calculado que de producirse un apagón mundial, a causa o no de un ataque informático, pues el impacto económico equivaldría a pérdidas de 2.100 millones de dólares por hora, llegando a los 51.000 millones en las primeras 24 horas. Como era previsible, Estados Unidos sería la economía más resentida, la que más sentiría las consecuencias, con pérdidas económicas de 303,3 millones de dólares por hora, seguida de China con 244 millones. El podio lo completa Reino Unido, 96 millones por hora, que precede en este ranking a Japón, 80 millones. Y curiosamente, amigos, España perdería 65 millones por hora. En este sentido, la dependencia de Internet en nuestro país supera a la de economías como la alemana, 43 millones, la francesa, 35 millones, o la italiana, 26 millones. Países todos que tienen un mayor peso económico en la UE, pero que también poseen un tejido industrial mucho más denso y diversificado que el español. El estudio también ha calculado el impacto que tendría este apagón mundial en las principales empresas. De todas las firmas, pues la más afectada sería Amazon, que llegaría a perder nada menos que 44 millones de dólares por hora, seguida ya a distancia por Alphabet, 21,5 millones, el Marketplace chino JD.com, 13,4 millones, y Facebook, con pérdidas de 242 millones de dólares cada día que pasara sin que sus usuarios pudiesen mandar un mensaje por WhatsApp. Por supuesto, estos estudios son un trazo grueso, digamos, y se limitan a dividir los ingresos anuales de una compañía por el número de horas, pero no tienen en cuenta factores como la posibilidad de completar una transacción un día más tarde o aplazar el pago hasta que se restablezca la conexión a Internet, si es que eso vuelve a ocurrir. Veréis, es una curiosa ironía que la peor tormenta solar de la historia registrada tuviese lugar en la Tierra en un momento en que la civilización humana aún no era especialmente vulnerable a la ineludible furia geomagnética del Sol. El evento Carrington, también conocido como la tormenta solar de 1859, significó una enorme eyección de masa coronal solar desatada en la magnetosfera protectora de la Tierra, produciendo una tormenta geomagnética épica de la que la humanidad nunca antes había sido testigo. Cuando un aluvión de partículas cargadas colisionó con el campo magnético de la Tierra, auroras intensas iluminaron los cielos de todo el mundo, pero con fuertes corrientes eléctricas que se extendieron por todo el planeta, por lo que las repercusiones fueron mucho más allá de un colorido espectáculo visual. Los sistemas de telégrafos que cubrían Europa y América del Norte disminuyeron, ya que salieron chispas de los equipos dando descargas eléctricas a sus operadores humanos e incluso provocando incendios. En otras palabras, fue un auténtico caos tecnológico. Sin embargo, desde la perspectiva de 2021, en lo que respecta a los apocalipsis tecnológicos, nos resulta bastante pintoresco todo esto. Pero, ¿y si una tormenta solar similar golpeara los sistemas tecnológicos dominantes de la Tierra en este momento? ¿Qué ocurriría? Bueno, pues nadie sabe con certeza cómo sería el escenario más negativo, pero teniendo en cuenta lo dependientes que somos de las superestructuras tecnológicas y electrónicas en comparación con los artefactos primitivos y relativamente exiguos
de 1859, está claro que no sería nada fácil. Quizá nuestra pista más relevante radica en que algunos sucesos extraños que tuvieron lugar en el mes de marzo de 1989. Por aquel entonces una tormenta solar severa, pero no del tipo Carrington, golpeó la Tierra. Una vez más aparecieron hermosas e intensas auroras y algunos pensaron que se trataba del comienzo de una tercera guerra mundial. Sin embargo, no fue un ataque nuclear el que interrumpió las señales de radio y los sistemas de comunicación por satélite, sino el flujo de partículas cargadas al quedar atrapadas en las líneas del campo magnético de la Tierra. Los resultados más extremos de la tormenta solar se sintieron en Quebec, Canadá, donde la red eléctrica se desconectó, lo que significa que unas 6 millones de personas se vieron inmediatamente privadas de electricidad. Para muchos, la interrupción duró apenas unas horas, pero para otros fueron días. La cuestión es que no solo las luces se apagarían, las cuentas bancarias desaparecerían. Sería como enviar el mundo de vuelta a la Edad Media. Una tormenta solar suficientemente potente como para destruir los sistemas eléctricos y de comunicaciones en la Tierra duraría, durante días, meses o incluso años. Dejaría fuera de juego las redes eléctricas, los satélites, GPS, internet, teléfonos, sistemas de transporte, bancos. Al desconectarse tal vez el mundo entero, en apenas unas horas caería la oscuridad tecnológica total. En el mejor de los casos, una gran tormenta geomagnética solo podría ocasionar interrupciones limitadas en las comunicaciones, pero como ha demostrado la historia, incluso esa interferencia a pequeña escala podría ser de consecuencias devastadoras. No son solo las luces las que se apagarían. Autolitus. Son, como decíamos, las cuentas bancarias. Si piensas que qué pasaría si la bolsa de valores se desconectara durante una semana o un mes, o si las comunicaciones cayeran durante una semana o un mes, rápidamente llegaríamos a un punto donde esta podría ser una de las amenazas más importantes a las que se enfrentaría la humanidad sin excepción. Ahora hagamos una cronología del desastre. Las erupciones en el Sol liberan energía como millones de bombas atómicas detonadas a la vez y lanzan al espacio penachos de plasma solar, decenas de veces más grande que la Tierra. Los cielos de las latitudes más altas se poblarían de auroras boreales y australes en el hemisferio sur, que se irían viendo en latitudes cada vez más bajas. Al final de la tormenta se podrían ver auroras incluso en latitudes tropicales. Las perturbaciones sobre la ionosfera causarían interferencias en las comunicaciones de radio hasta que finalmente se interrumpieran las comunicaciones a larga distancia. A estas alturas la navegación aérea tendría que suspenderse. También los satélites comenzarían a fallar. Empezando por los más antiguos, perderíamos progresivamente cobertura de móvil en grandes áreas, luego la señal de televisión por satélite y otras comunicaciones. Más tarde se iría deteriorando el funcionamiento de los sistemas de GPS a medida que los satélites correspondientes fueran sufriendo daños. En las últimas fases de la tormenta llegarían a producirse corrientes inducidas en la Tierra. Las redes eléctricas más antiguas o con mayor longitud de cable empezarían a fallar a medida que se produjeran averías en las estaciones transformadoras. Muchos de nuestros aparatos electrónicos dejarían de funcionar, llegando incluso a quemarse los cortocircuitos más sensibles. El coste económico de los daños producidos ascendería a miles de millones de dólares. Se tardarían días e incluso meses en restablecer el suministro eléctrico de forma generalizada. Muchos daños sufridos por satélites no podrían ser reparados y tendrían que ser directamente sustituidos. En el mundo moderno es imposible concebir la vida sin energía eléctrica. Desde que la era preindustrial, como los romanos, terminó y llegó la industrialización junto con la energía eléctrica para mejorar nuestras vidas, es imposible continuar con nuestro quehacer diario, existir literalmente sin este valiosísimo recurso. Sería extremadamente traumático para la humanidad volver a la Edad Media y al uso de madera y tracción animal.
si por un momento la electricidad desapareciera. Y más allá de ser una situación distópica de ciencia ficción, desafortunadamente es algo muy real y concreto que puede llegar a suceder. Además de una tormenta solar, un arma atómica o nuclear puede también producir un pulso, pero aunque no cubra la Tierra, puede adaptarse militarmente para dejar a un país o una ciudad sin energía eléctrica durante años. Un gran apagón generaría una catástrofe de proporciones bíblicas. Los aviones fallarían aún estando en vuelo, los coches se freirían, los satélites, servicios hospitalarios y más que nada el precioso Internet desaparecerían quizás para siempre, o al menos durante décadas. La calefacción, refrigeración, aires acondicionados, trenes, barcos, informática, electrodomésticos, transformadores eléctricos, alumbrado público, bancos, bolsas de valores y absolutamente todo lo que dependa de la electricidad dejaría de funcionar. Se calcula que al menos un tercio de la raza humana actual, aproximadamente 2.000 millones de humanos, morirían en los próximos años a partir de un evento de esta magnitud. Algo tan destructivo como una guerra mundial, o sea, una guerra nuclear, o qué decir tiene si lo comparamos con el dichoso Sin duda el mundo cambiaría radicalmente si nuestra preciosa energía eléctrica y nuestro indispensable wifi dejaran de existir. Todas nuestras plataformas digitales, bancarias y gubernamentales no seguirían operativas y el caos es imposible de calcular. Tan solo hacerlo pone los pelos de punta. Si no fuera permanente, sino por años, aún así sería terrible, un apagón de 7 o de 10 años, pero sí es cierto que desde que finalizó la edad de hielo, el humano Sapiens se ha sabido adaptar a todo este tipo de cambios, climas, situaciones, guerras y demás. Un aspecto que muchas películas post-apocalípticas no reconocen y a lo que poco crédito le dan es a la enorme adaptabilidad del humano, lo que lo pone por encima, en principio, de otros habitantes de este mundo. Finalmente cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿seríais capaces de vivir 3, 4 o 7 años sin internet, sin electricidad, sin agua corriente y sin ninguna comodidad del mundo moderno? Para una buena parte de la población la respuesta sería un rotundo no. Sí, claro que me molestan las noticias. ¿Sabe? Las noticias están completamente manipuladas. Todo lo que oye ahí, todos los días del año, está diseñado por las grandes empresas con un solo objetivo. Allá va, hacer que viva con miedo. ¿Miedo? Miedo a todo, para que salga y se gaste el dinero en cosas inútiles, cosas que seguro que ya tiene para seguir ingresando pasta por publicidad. Y le diré otra cosa, ¿sabe? Puedo seguir así todo el día. Tengo un mogollón de datos en casa si no me quiere. Más fuertes que la bomba de Nagasaki. ¿Qué? Cierra el pico. Vale. Autolitus Channel.